Hola, ¿qué tal? Hola, Jonathan. ¿Qué hay de bueno? Ay, Dios. Demis, ¿cómo le ha ido? Bueno, ahora sí, creo que ya todo está en orden. Entonces, procedemos a conversar. María Paulina, ¿cómo le ha ido? Ah, qué bueno. ¿Qué hizo hoy María Paulina? Trabaja. Ay, y hoy que sí vamos a pasar bien bueno. María Paulina, ¿ya la puso a grabar o no? Ah, bueno. Sí, listo. Sí. Pero cuéntenos, María Paulina, usted además de trabajar, ¿qué más hizo? Hoy, por ejemplo, en el campo académico, ¿qué hizo académicamente? No mucho, no mucho. Otra preguntita parroquial. No, eso está muy bien. Eh, y a ver otra cosa, ¿de qué hecho se enteró hoy así como importante? El de la zarigüeya. Ay, qué cosa tan triste. Entonces te compromete María Paulina a colgarla en este grupo de teens, ¿de acuerdo? Porque vale la pena mirar eso. Uno, no comparta el video es para nosotros y tenemos esa capacidad de ya ver esas cosas como esas conductas no armoniosas con la naturaleza. Eh, este tiempo de pandemia, sí, claro. Eh, este tiempo de pandemia me ha dado a mí mucho por pensar sobre los aspectos de religarse con lo natural, o sea, de hacer de la naturaleza una religión. Y eso tiene un sentido, por ejemplo, vivir en armonía. Las personas que viven en armonía con el medio que los rodea, no solamente las personas, sino las sociedades, tienen la virtud de ser más buenos. Fíjense ustedes que donde hay más naturaleza, donde hay más cuidado de ese patrimonio natural, las sociedades son mucho, mucho mejores. Eso lo han notado ustedes, lo he notado yo, lo ha notado el mundo, así se ha escrito. ¿Sí? Usted no hay no que le proporcione condiciones distributivas, en el sentido de, estamos hablando de justicia ambiental, a las personas y en esa medida las personas son más buenas, en la medida en que las personas tengan más acceso a los recursos naturales, al agua potable, al saneamiento básico, a los beneficios, en la medida que se distribuyan las cargas y los beneficios
como dice la sentencia T021 del 19. Entonces, en esa misma medida, nosotros vamos a estar espiritualmente mucho mejor. Ese es uno de los aspectos de las amenidades ambientales. Ese de espiritualidad que te despierta, por ejemplo, a vos, a Cristiano, a Demis, a Edwin, a Jonathan, el paisaje, por ejemplo. Gozar del paisaje hace parte de esa justicia ambiental dentro de muchos aspectos, dentro del aspecto distributivo. Hoy vamos a hablar de un temita que es el núcleo de todo este conversatorio. Eh, Hay dos cosas que las defino yo muy nucleares en este conversatorio. El derecho a un medio ambiente sano y los aspectos de desarrollo sostenible. Aunque se cruzan por todos los lados, yo podría decir que es uno la situación fáctica para que se dé ese derecho fundamental, como lo llama la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los elementos fácticos para que usted sea feliz y para que todos nosotros seamos felices, tiene que ser un ambiente sano. Exactamente. Y ese ambiente sano se consigue a través de la justa distribución de cargas y beneficios ambientales. O sea, ese derecho a gozar del agua, de esa agua potable, ese derecho a gozar de una atmósfera en equilibrio ecosistémico, el derecho a que tengamos acceso a nuestra cultura, a conservar nuestra cultura, participar en la planeación del territorio. A los niños, lo primero que se le enseñaría a un niño es a jugar con tierra, para que el niño sepa a qué huele y cómo se unta el territorio. Y que en ese territorio que huele y ese niño se unte ese territorio, hay una cultura que está asentada en él, hay una explotación de recursos naturales, hay una forma de ser armoniosa con relación a esos recursos. Entonces, esa territorialidad es la que hay que enseñarle a la gente para que nadie sea discriminado en los beneficios o en las cargas de esos impactos ambientales que las acciones por cualquier obra, proyecto, actividad podamos de una manera impactar ese territorio. Entonces, ¿cómo gozarlo? ¿Cómo, eh, cómo conservarlo para todo? Esa es como la idea. Y esa es la idea final del concepto de desarrollo sostenible. Va a ver usted que en lo que vamos a hablar ahora sobre justicia ambiental y desarrollo sostenible, enlazar esos dos temas es de especial cuidado, es una cosa maravillosa. Bien. Hola Catalina, ¿cómo le ha ido, Cata? Cata, ¿qué más Catalina? Muy bien, ¿se asustó con esos truenos de hoy o no? Ah, qué bien. Y sabe, ¿te gusta este clima? Está haciendo una noche maravillosa. Yo estoy tomando agüita y celebrando por eso. Claro, necesitamos agüita y bien equilibrada, no en tormentas, ni en cantidades que nos aneguen ni nos ahoguen. Eso es sostenibilidad ambiental, esos son equilibrios en los ciclos de la naturaleza. Así se llama cuando, cuando hay temporadas
más o menos definidas de verano, de invierno, de otoño, de primavera, y uno ya sabe en qué periodo entra la primavera, en qué periodo se va el invierno, ¿cierto? Cuándo comienza el calorcito. Esos son ciclos naturales atmosféricos, o sea, ciclos térmicos. Y cuando hay esa seguridad de que va a haber tanta eh, que, esa seguridad de que va a haber ese ciclo del agua que nos va a surtir para que en el verano tengamos agüita y no haya erosión, no haya desertificación, no haya pérdida de biodiversidad por aridación del territorio. Eh, Interesante esos asuntos. Cristian David, ¿cómo le ha ido? Muy bien, y a vos, Cristian. Cristian, usted se enteró que ahora inauguran el túnel de la línea. Yo eh, te pregunto así en el saludo, ¿qué relación tiene, por ejemplo, la inauguración del túnel de la línea o que se haga un túnel de esas características con relación al medio ambiente? Dame un impacto positivo y un impacto negativo. A ver, Cristian, cómo mira las cosas. Sí, no. Sí, son dos puntos de vista muy acertados. El primero, el ahorro del combustible, que eso está demasiado bien. Negativo, los diferentes impactos, porque vos sabes que para dónde van esos millones de toneladas métricas de grava, de arena, de tierra, de, de granito. El túnel del Toyo. Ese va a ser un túnel de más de va a ser un túnel de más de 9 kilómetros y va a ser el más grande de Latinoamérica. Entonces, eso tiene positivo los ahorros de tiempo, porque ahora muchas cosas en las sociedades modernas, sobre todo en los aspectos de producción y mercantilización, el concepto tiempo es demasiado importante. Antes era importante. Incluso por ese aspecto fue que se descubrió América, buscando una línea alterna para el lugar de las especias, o sea, para el lugar de la India, las Indias orientales. Entonces se vinieron muy bien el occidente buscando el oriente y lo que encontraron fue un continente de por medio. ¿Sí? Entonces la cuestión del tiempo es importante, la cuestión del ahorro de combustible también es importante. ¿Sí? Y en los aspectos negativos es ese, ¿dónde vamos a echar esa escombrera? ¿Dónde la estuvimos echando? ¿Qué fuentes estuvimos secando? ¿Qué áreas de biodiversidad estuvimos impactando? Eso por un lado. El otro lado es que incentiva mucho el uso del carro particular. Y eso han sido las grandes fallas de nuestros túneles. Las grandes fallas de nuestros túneles es que han sido extremadamente eh, elitistas, no distributivistas, hablando dentro del concepto de la justicia ambiental. Se hacen para el carro particular o para el transporte de combustión. Esos túneles deberían ser mixtos, un sistema eléctrico de tren, ¿sí? Para el transporte de tren, de carga y pasajero y para los carros, porque este asunto de carros a combustión todavía no lo vamos a tener que aguantar un tiempo, desafortunadamente. Entonces ese túnel tiene dos aspectos que me gustaron a mí. Me gustó que la entrada del túnel se llama túnel
Oso de Anteojos. Y la salida se llama Barranquero. Entonces el túnel es unidireccional, va simplemente, lo pueden utilizar los que vayan del suroccidente del país, o sea, del puerto de Buenaventura, Cali, Pasto, todos los que vengan de Sudamérica, hacia el centro del país, ¿sí? Hacia Ibagué, hacia Bogotá, hacia los llanos orientales, etcétera, etcétera. Eh, y eso me gustó mucho, que sea el Barranquero, que es un pájaro precioso y que se ve aquí mucho en Antioquia, sobre todo en la parte del Parque Arví, coincidiendo con la cordillera central. Esos túneles son importantes, pero la gran historia es la deficiencia colombiana, que es un túnel planeado hace más de 103 años y ha tenido todas las interrupciones del mundo y todos los problemas del mundo, pero al fin se logra y en cierta medida es importante. No todas las obras de autopistas, por ejemplo 4G, pueden ser importantes. Y entonces eso cómo se mide dentro del concepto de desarrollo. Bien, entonces saludemos a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, Jonathan, ¿qué nos cuenta? Sí. Jonathan, pensar bien, eso es toda una estrategia publicitaria para verse como personas que piensan en lo ambiental, ¿sí? Y nos queda muchas dudas muchas veces, ¿qué tanto piensan en lo ambiental? Porque si hubieran pensado en lo ambiental, hubiera sido, por ejemplo, un túnel donde los carros eléctricos no tuvieran que pagar peajes. Sería una apuesta por lo ambiental. Por lo ambiental también sería que además tuviera pues la posibilidad de un tren eléctrico. Eh, Colombia tiene la energía y va a producir la energía suficiente para eso. Y igualmente sucede con Ecopetrol. ¿No ves que la mascota de Ecopetrol, el logo de Ecopetrol es el logo biológico? Porque hay varios logos. Es una iguanita ahí toda amarilla, toda verdosa. Sí, ese es el asunto. Ah, pero se me olvidaba comentarles otro asunto importante en cuanto a los túneles. Yo toda mi vida he subido al oriente antioqueño, toda mi vida. Y la parte que más me gusta para subir por el oriente antioqueño es por Santa Elena. Por Las Palmas me gusta por la rapidez, sí, y para observar otro tipo de ciudad. Y por el Escobero, por la biodiversidad, lo sinuoso de la carretera, etcétera, etcétera. Y por la autopista Medellín-Bogotá también me gustaba por los estaderos, por los rancheritos y todas cosas. Desde que apareció el famoso túnel este, hace menos de un año, o un año casi, yo me he ido por el túnel. Las veces que he tenido que ir a Río Negro a hacer vueltas, a, a, ya sea en una fiscalía, ya sea en Cornare, ya sea en Cornare del santuario, ¿sí? O ya sea en las oficinas de planeación o con clientes que yo asesoro por allá. ¿Y cuál es el problema? De que uno en un túnel, por llegar rápido, se priva del paisaje. Y uno extraña mucho el paisaje.
extraña mucho ver cómo cambia la morfología del paisaje, cómo son los desarrollos urbanísticos y todas las cosas. Entonces el túnel del Oriente me parece malo en ese sentido. Me ha privado mucho del paisaje. Por supuesto que cuando contrato transporte, no cuando voy en el carro, que yo no lo manejo, lo maneja mi señora. A mí ya no me gusta manejar carros aquí en Colombia. Eh, Cuando voy, ah, sí, qué bien, maravilloso, sí, una camionetica bacana. Eh, Bien, amigo, entonces, vea, buenas noches a todos y espero que se hayan comportado bien con esas cargas de trueno. Entonces vamos a hablar de, ¿qué hubo? Sí, eh, producción de carbono, eso es producción de carbono. Un incendio forestal es un, un incendio, una combustión de dióxido de carbono, así, y de oxígeno, junto con el oxígeno, forman ese tipo de cosas que vamos viendo y cómo las ciudades que antes eran tan frías se están calentando. Bien, bien, bien saben ustedes que hubo dos grandes cumbres. Eso la escucharán mucho en estos temas, en estos conversatorios, porque sirven como de base para explicar tantas cosas de lo que pensamos, de las políticas ambientales colombianas, del porqué de las normas, del por qué se protege un bosque, del por qué se busca que las aguas no se contaminen, se busca solucionar el problema de los microplásticos, se habla de rompimiento de la capa de ozono, calentamiento global, cambios climáticos, crisis energéticas, todo este tipo de cosas. A partir de estas dos grandes cumbres, que son la de Estocolmo 1972 y la de Río de Janeiro de 1992, nace el derecho internacional ambiental. Entonces, ya vimos la vez pasada esos preámbulos, ¿cierto? Que el hombre tenía derecho a estar acá en armonía con la naturaleza, ¿cierto? Y que el ambiente es un patrimonio común para las necesidades de todos nosotros los organismos. ¿Y qué dijeron? Bueno, vamos a establecer unos principios porque vamos a hacer un llamamiento a que se incorporen las legislaciones ambientales de cada una de estas personas que firmamos esta declaración, se incorpore los aspectos ambientales en la normatividad. Y la cosa ha aumentado tanto en esa regulación de los asuntos ambientales en las normatividades que se volvió el aspecto más importante del derecho. Podrán algunos decir de que no, es que todo el derecho es muy importante. Y yo te digo, sí, pero hay axiologías que tienen que ver con la existencia, la preexistencia y la subsistencia del hombre en la tierra y de los organismos vivos. Entonces, cuando estamos hablando en ese sentido, estamos hablando del derecho que soporta todos los derechos, es decir, del derecho que tiene todos los derechos.
que es el derecho a la vida, ese es el derecho a un medio ambiente adecuado, y de eso es lo que vamos a hablar cuando empecemos a hablar de desarrollo sostenible. Entonces nacieron algunos principios y esos principios se incorporaron a la ley, y esos principios se incorporaron a la ley. Bien, estaba buscando en la ley 99 de 1993, aquí en este código que tiene el 2811 y muchas más leyes, estaba buscando esa incorporación legal de ese concepto de lo que llamamos el desarrollo sostenible. ¿Qué es eso de la sostenibilidad? O como decía Gustavo Wilches, ese asunto con que se come. Y lo vamos a desmenuzar. Empecemos por diferenciar que antes la palabra que estaba y el paradigma que estaba era el crecimiento económico. Crecimiento económico, crezcamos la economía, crezcamos una cosa que se llama el Producto Interno Bruto y busquemos más bienes para el consumo, y creíamos que esos más bienes para el consumo era mucho más bienestar, y el problema no es que necesitemos más bienes para el consumo, sino cuál sería la característica del uso de esos bienes para el consumo. Bien, aparece ese documento que la vez pasada estuvimos hablando y conversando, y que qué buenas opiniones hubo de parte de todos nosotros, sí, en el sentido de lo que debe entenderse por un límite, por un crecimiento. ¿Cuál es ese límite? Y esa fue la pregunta que desarrollamos, que hablamos, que nos puso a pensar este conversatorio, ¿sí? ¿Cuál era ese límite? A partir de ese documento y otros documentos como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, ¿cierto? Recuerden, va a haber primaveras y ya hay primaveras, sin que escuchemos el canto de los pájaros, sin que escuchemos diferentes gorgojeos, diferentes trinos. Y la gran preocupación del Club de Roma, entonces vinieron los principios. Pero no fue sino hasta 17 años después de la declaración de Río de Janeiro de 1972 que aparece ese concepto de desarrollo sostenible en un informe que un grupo de estudiosos liderado por una mujer llamada Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega, le presenta a través de una comisión, le presenta a las Naciones Unidas para su estudio. Después de su estudio y después de evaluar su estudio, en las Naciones Unidas dijeron, hagámosle caso a esta comisión, pues recomendaba una segunda cumbre para hablar de esos aspectos de sostenibilidad ambiental. Entonces, por eso en 1992, en Río de Janeiro, se está hablando de Río 92, Río del Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Río, cumbre de la biodiversidad también la llaman. Eso la llaman de muchas maneras, pero la parte más conceptual en cuanto a que se conozca más apropiadamente es la cumbre del desarrollo sostenible o cumbre de la tierra. Bien, ¿qué debe entenderse por desarrollo sostenible? Entonces, primero yo hago una introducción de lo que debe entenderse por desarrollo sostenible y en forma subsiguiente voy a leerle la definición que trae el Código de Desarrollo Sostenible. Y les voy a decir otras definiciones muchas más cortas de la sostenibilidad ambiental. Bien, entonces el desarrollo sostenible, y esto ya lo habíamos hablado, pero ahora lo vamos a hablar más precisamente en cuanto a los principios, es un principio de la Declaración de Río de 1992. Y el origen es el informe Brundtland. Ahí por primera vez se habló de lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, según la Comisión Brundtland,
o el informe Brundtland, es ese crecimiento económico que está orientado hacia el bienestar y la calidad de vida. O sea que no es un crecimiento económico cualquiera. Venga, explotemos y démosle bienestar a la gente a través de la explotación, pero no es ese bienestar que se necesita, sino bienestar del consumo, que son dos cosas muy diferentes. La gran diferencia entonces entre crecer y desarrollarse es la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Es que ese crecimiento económico, ese crecimiento de uso, tiene que estar orientado hacia bienestar y calidad de vida. Y bienestar y calidad de vida es acceso a la educación, al saneamiento básico, al agua potable, a gozar de las otras especies, a gozar de un cielo limpio, a gozar de una atmósfera respirable, a que nosotros y nuestros hijos gocemos de esas realidades que nos da el territorio. El bienestar se da por la justicia distributiva. El bienestar se da en iguales condiciones para el negro, para el blanco, para el indígena, para el que cree en su sexualidad de diferentes formas, de diferentes religiones, el que la conciba. Entonces la justicia distributiva hace parte de esos aspectos de bienestar, ser justo y dar a cada cual lo que se merece. Pero no es un merecimiento de que usted es más bueno que otro, no, no, sino que si hay algún beneficio por proyecto, obra o actividad, esos beneficios deben cobijar a todos, absolutamente a todos, no a algunos, no a algunos, debe haber una justicia distributiva en ese caso. En el caso del túnel de la línea que atraviesa la cordillera central, pues hay un beneficio colectivo, pero debería ser por con una distribución equitativa de carga y beneficio. Es decir, si hay que cobrar un peaje, porque ese es el estilo de la infraestructura colombiana los últimos 30, 40 años, si hay que cobrar un peaje, entonces cobrémoslo de acuerdo a las capacidades económicas de la gente, consultando realidades sociales, no discriminándolo. Como usted no tiene para pagar un peaje, usted no lo usa, pero si usted tiene, en razón de su situación económica, si usted tiene para pagarlo, venga, úselo. Entonces hay unas discriminaciones de tipo negativo. Eso no es ni sostenibilidad, ni desarrollo sostenible, ni eso es bienestar, ni eso contribuye a una calidad de vida. Bien, el tercer elemento, vemos que crecimiento económico, bienestar con calidad de vida, sostenibilidad ambiental, o sea, sostener la carga en que se sustenta, sostener en lo que se sustenta de bienestar, que es en el consumo, uso y conservación de los recursos naturales, ¿sí? Y por último, la equidad intergeneracional. Esa equidad intergeneracional que está tan bien retratada en esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la Amazonía colombiana, ¿sí? El derecho que tienen esas generaciones futuras, el derecho que tienen esas generaciones futuras para, yo voy a mirar una cosita, para gozar de un ambiente sano. Sí, la STC 4360 del 2018, la de la Amazonía.
Bien, ¿dónde está entonces en estos cuatro elementos la justicia distributiva? La justicia distributiva está en que, por ejemplo, empecemos de atrás en adelante, sobre la equidad intergeneracional, que a las generaciones futuras, a los hijos de nuestros hijos, a todos esos descendientes que esperamos que existan y puedan gozar de este planeta Tierra, a todos les toque gozar de el recurso natural agua, del recurso natural tierra, de las energías alternativas en idénticas condiciones que le toca a todo el conjunto de la sociedad sin discriminación. Guardar para ellos, conservar para ellos, preservar para ellos, mitigar para ellos, mitigar para ellos. ¿Sí? Empecemos entonces por el tercer elemento. Empecemos, no, sigamos con el tercer elemento. Sobre los aspectos de sostenibilidad ambiental. Respetar la base en que se fundamenta ese bienestar, ese consumo. La sostenibilidad ambiental implica la aplicación de principios de precaución y principios de prevención. También principios que son de la sostenibilidad ambiental, principios que también son del desarrollo sostenible y los principios de la política ambiental colombiana. Entonces la sostenibilidad implica hacer aspectos de mitigación, que hay que hacer obras, sí, que hay que hacer proyectos, realizar cierto tipo de actividades, pero entonces compensemos, mitiguemos, restauremos. ¿Para qué? Para que pueda haber esa distribución equitativa de esos beneficios de conservar, de preservar, de sostenibilidad, de ese gozo perpetuo, si se quiere, de los recursos naturales. Ese es un aspecto fundamental y es un aspecto que entraña un asunto ético. Es un asunto del deber ser. El deber que tenemos las generaciones presentes para entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestra futura descendencia un mundo mejor, un mundo más equilibrado, un mundo donde la calidad de vida debe entenderse como calidad en educación, calidad en la participación política, en esos asuntos que nos afectan, nos pueden afectar positivo o negativamente. La calidad de vida implica nuestra tradición oral, nuestra tradición gastronómica, nuestra posibilidad de consumir y comer sano. Calidad de vida implica información,